a empezar a ver, o sea, el TP1 hablaba un poco en general, lo que le estaba comentando yo, de la importancia del dibujo, de por qué existen las normas IRAM, que es una cuestión eh, regional, ¿no? Es un sistema, es como un lenguaje universal, donde acá yo dibujo algo y en Brasil, en cualquier otro país, por lo menos de Latinoamérica, me lo van a entender. Ya en Estados Unidos cambian. Bien, cambia, digamos, el lenguaje. Y bueno, y ni hablar que ellos también usan otras unidades de medida. Pero bueno, bien, entonces, hoy nos vamos a centrar en los tipos de hoja que hay y los tipos de línea. Fíjense que cuando ustedes están dibujando, nosotros nos regimos, o sea, cada cosa que vamos a dibujar nosotros, cada tema, por llamarlo de alguna manera, tiene un número. Fíjense que si yo quiero saber cómo se pliega una hoja según las normas IRAM y qué tamaño tienen las hojas según normas IRAM, es como una biblia del dibujo técnico, las normas IRAM. Tienen números, entonces yo sé que la norma 4504 es la que corresponde al formato de hoja de plegado. Es decir, si ustedes, por ejemplo, están haciendo un plano en A4, que es chiquito, o en A3, como estamos usando ahora nosotros, en A3, y ven que no les entra, bueno, pueden consultar a la norma y decir, bueno, ¿qué hoja le sigue en tamaño más grande para que yo pueda usar? Siempre dentro de la norma. Entonces acá lo que vemos es eso, es un gráfico. Es un gráfico de cómo van, o sea, cuáles son las medidas de las hojas normadas. Y fíjense que son proporcionales, ¿no? Y si van fijando, la más chiquita es el doble de la siguiente. O sea, la hoja más chiquita, que en este caso es una A8, que es diminuta, 2 a 8 va a ser una 7, 2 a 7 una 6, 2 a 6 una 5, 2 a 5 son una 4, que esa es la conocida porque es la que usamos para imprimir cosas en la computadora. 2 a 4 van a formar una 3, 2 a 3 forman la 2, 2 a 2 forman la A1 y 2 a 1 forman la A0, que es la más grande de todas. Pero de esta manera nosotros nos podemos manejar por hojas que son proporcionales, porque esto tiene un fundamento, porque lo que me va a facilitar después también es el tema del archivado, que no es poca cosa. Entonces, acá lo que vemos son las proporciones entre sí y lo que vamos a empezar a ver dentro de la hoja son distintos elementos gráficos que lo van a tener que repetir en cada lámina. Que estos elementos gráficos, ¿qué llamamos? Es lo que dan formato a la hoja. Entonces, en el tamaño A3 y en todos los tamaños en realidad, lo que siempre va a tener que estar, para que sea un plano técnico, siempre van a estar presentes estos elementos gráficos que vemos acá. Uno es el margen. Fíjense que esta es una A3 y lo que se le hace por norma es un margen, un recuadro, donde no está en cualquier lugar puesto. Si se fijan, ustedes ahora en la lámina tanto de papel calco como en la blanca van a tener que hacer este margen y recuadro y rótulo. O sea, tanto de la lámina de calcar como la hoja en blanco va a tener que tener este formato. Es decir, tiene un margen a 25 milímetros izquierdo y arriba, a la derecha y abajo es de 10 milímetros. El rótulo va a tener un rótulo que siempre va ubicado abajo a la derecha, que va a tener medidas específicas, 50 por 175, siempre hablando en milímetros. Bueno, y el recuadro, que es el rectángulo que une los elementos. Fíjense que el margen, el recuadro y el rótulo siempre van a estar en línea gruesa.
Eso también es importante. Entonces, estos elementos le dan sentido a la hoja y organizan el espacio de trabajo. Por eso es importante que lo haga al principio de dibujar. Porque a veces pasa que ustedes empiezan a dibujar, se olvidan, no hacen nada de esto, y cuando quieren hacer esto se dan cuenta que el rótulo les queda tocando el dibujo, o el margen choca con el dibujo. Entonces, siempre es importante que ustedes antes hagan esto, así ya delimitan lo que va a ser el espacio de trabajo. Bien, acá vemos como en detalle el rótulo. En este caso vemos el tamaño, que yo les dije que tenía 50 por 175, y el detalle de cada área. Así ustedes van a tener que llenar su rótulo con estos datos. Facultad, bueno, nombre de ustedes, nombre de nuestro, materia, descripción. Descripciones de lo que están dibujando, ¿no? En la parte de descripción van a poner, por ejemplo, el trabajo de hoy que es rayados, van a poner rayados. Si ustedes están dibujando, no sé, una distribución de algún tipo de planta, de una oficina, bueno, eso va a ser la descripción de lo que estamos viendo. La escala y el número de plano. Cuando es más de 1, se pone, la numeración de los planos es 1 barra el total. Si son 10, va a ser 1 de 10, 2 de 10 y así. Bien. Esto del símbolo ISOE y escala lo vamos a ver más adelante, no lo vamos a ver ahora, pero bueno, acá también lo van a tener que agregar. Lo importante es que ustedes entiendan que ahora para las hojas van a tener que hacer el marco, rótulo y el contenido. Y claramente que, o sea, la lámina anterior que hicimos de las letras es para que ahora ustedes, con esa dedicación que les pusieron a hacer la lámina 1, llenen acá el rótulo, y cualquier texto que aparezca en la lámina va a tener que ser dibujado. No pueden ser que lo escriban así a la pasada. O sea, tienen que pensar, van a tener que hacer las líneas de base, como hicieron con la lámina 1, y dibujarlo prolijamente. Bien, otro tema importante entonces es la posición del rótulo. Fíjense que si tengo una 3, siempre va a ir abajo a la derecha. Y en una 4, ¿me hablaron? Sí. Sí, perdón, ¿podrías volver a la diapositiva anterior? Sí, Cuando tengamos que escribir, por ejemplo, la facultad, el nombre y todo eso, o sea, ponemos, por ejemplo, no sé, nombre, 2 puntos y nuestro nombre o directamente el nombre. claro, Sí, directamente tu nombre, claro, no es necesario que pongan las palabras en rojo, no es necesario que las pongan, digamos que ok, claro, directamente ponen el nombre, directamente ponen la materia, y ok, sí. está bien, buenísimo. Sí Gracias. va a estar, por ejemplo, la escala, van a tener que poner que se abrevia ESC, y el número de plano sí va a tener que estar. Número de plano, esto, pero el resto no. ¿Está bien? Ok, genial, Directamente. gracias. Bien, entonces en la A4, como ya el ancho que queda cuando hacemos este margen de 25 de izquierda, 10, 10 y 10, ya queda el ancho total de mi espacio de trabajo, es el ancho final del rótulo. ¿Y esto por qué es así? Porque ahora cuando lo pleguemos, me aseguro de que yo, en la A4 me queda acá el rótulo y acá lo puedo poner en una carpeta, pero en la A3, cuando yo la tenga que doblar para guardarlo en una carpeta, también me va a quedar de la misma manera. ¿Por qué? Porque son proporcionales las hojas. Esa es la gracia. Entonces, acá lo que vemos es cómo se pliegan, desde la más grande hasta la más chiquita. Y en este caso, nosotros vamos a trabajar con A3, pero fíjense que una A3 se pliega en A4, siguiendo en principio la altura, o sea, la distancia del rótulo sobre el costado izquierdo del rótulo, se dobla por primera vez, un primer doblado, y esto que doblamos, este lomo que doblamos, se lleva hasta que coincida con el margen izquierdo. De ahí volvemos a doblar. Entonces queda como una especie de Z, y la A3 queda reducida en una A4. Esta es esta norma en formato de hoja y plegado. Bien, otra norma
son tipos de línea, que es la norma 4502. Fíjense que en el dibujo técnico, cada cosa que nosotros dibujemos, depende qué parte sea o qué quiero indicar, se comunica con distintos tipos de línea. Entonces acá lo que pusimos fue una tabla donde mostramos a qué tipo de línea corresponde cada cosa. Entonces, nosotros la mayoría de estas líneas no las vamos a utilizar seguido porque, bueno, son también para dibujos más complejos. Pero sí lo que es importante saber es que, por ejemplo, la línea continua, dentro de lo que es la línea continua, hay distintas maneras de realizarlas. Como por ejemplo, trabajar con los grosores. Una línea continua gruesa, vamos a aplicarlas en lo que son los contornos y aristas visibles de lo que estemos dibujando. Una línea continua fina se utiliza para lo que sería poner las cotas, que las cotas son las líneas que llevan la medida de cada cosa que hacemos. Algunos rayados, como vamos a ver hoy, y algunas líneas no visibles. Después vamos a ver bien a qué nos referimos con todas esas cosas, pero la idea es que ustedes entiendan que hay distintos tipos de líneas que representan distintas cosas. Bueno, ahora vamos a pasar, ustedes después vean bien este cuadrito, con los distintos tipos de líneas. Y por ejemplo acá, aplicado, este es el ejemplo de cómo se aplicarían los distintos tipos de líneas. Acá lo que vemos son dos piezas unidas, no importa, que no tiene importancia qué son, pero lo que ustedes tienen que entender es que, fíjense que yo tuve que hacer este dibujo, ya sea para que alguien me lo fabrique o para entender yo cómo es adentro la pieza. Y lo importante de esto es que esta pieza, lo que se ve acá rayado, es porque se le aplicó lo que se llama un corte. ¿Qué quiere decir esto? Hay veces que yo quiero ver cómo es adentro algo, un objeto, y lo que se hace es, se lo corta a la mitad en dibujo, y para ver qué pasa por dentro. Entonces, para representar cómo se ve por dentro, se hacen estos tipos de rayados. ¿Y qué significan estos tipos de rayados? Fíjense que uno tiene una inclinación y otro tiene otra inclinación. Bueno, estos tipos de rayados lo que hacen es representar distintas piezas o distintos materiales. Al rayar así, yo entiendo que hay una pieza rectangular larga, hay otra pieza con otro rayado sobre ella, y hay elementos que pueden ser bulones, tornillos que las unen, que también fueron cortados por la mitad. Entonces, en este caso, los rayados a 45 o a 60, que es lo que vamos a ver hoy, se utilizan para representar las zonas cortadas del objeto. Y en este caso, fíjense que estas especies de fijaciones, que pueden ser bulones o tornillos, tienen una línea recta en el medio. Bueno, esos son ejes de simetría, es decir, en la mitad de este tornillo o bulón, se realiza, en el eje, se realiza lo que es la línea de simetría, que se representa con un trazo largo y un trazo corto. Entonces, con esta idea es por eso lo importante de manejar distintos tipos de líneas. Entonces, en este caso pueden ser el mismo material, pero cuando hay más de un material, nosotros vamos a tener la posibilidad de hacer distintos tipos de rayado. En la lámina de hoy lo que vamos a hacer es eso, vamos a ejercitar, bueno, en principio vamos a poner en práctica el tema de hacer el rótulo con el recuadro y el margen del recuadro en la hoja, ubicar 6 cuadrados en la hoja con dimensiones particulares que nos dicen ahí, en la hoja, y ver los distintos tipos de rayados que hay, que en este caso consisten en que varían sus ángulos. Entonces tenemos, bueno, vertical o horizontal, a 45 hacia un lado, 45 hacia el otro, 60 grados y 30 grados.
esa variedad de ángulos lo que me permite es diferenciar esto, piezas o materiales, cuando yo hago un dibujo, cuando represento un corte. eh, y lo que hace Profe, es, bueno, sí, los tipos de rayados son esos que tienes ahí, sombreado, tonalizado, contorneado por líneas gruesas. ¿También son tipos de rayado o no? ¿O solo las que tienen ángulo? claro. No, solo, o sea, los tipos de rayado siempre van a ser con ángulo. Depende de qué material, se representan de distintas maneras. En este caso lo que estamos mostrando es que es un corte representado con distintos tipos de rayados. Después, más adelante, podemos encontrar otras maneras que son estas, que le siguen, de representar un corte. Como dice, de secciones delgadas, de secciones adyacentes, de materiales específicos, o sea, para todas estas situaciones se utilizan estos tipos de rayados. Ahora vamos a ver, aplicado en nuestro trabajo práctico de hoy, cómo se realizan esos rayados. Bueno, acá pusimos como un repaso de lo que sería los ángulos y las escuadras que existen, los materiales, digamos, las herramientas de trabajo, y acá en esta imagen vemos cómo se posicionan las escuadras sobre lo que sería el tablero o la mesa y una regla T. Para los que no tienen ni tablero ni regla T, yo dejé un videito de cómo se utilizan las escuadras, se utilizan entre ellas dos, entre la de 45 y la de 30, se van desplazando entre ellas para hacer horizontales o verticales o líneas en ángulo. Pero bueno, solo en el caso cuando no tenemos ninguno de esos elementos, ni el tablero ni la regla T. Bien, entonces, lo que vamos a hacer hoy es, voy acá a dejar de compartir, no sé si pudieron ver la lámina del trabajo de hoy, pero ahora también se las voy a compartir. Lean bien la consigna, que está bastante aclarado. Ahora voy a compartir la imagen, así la vemos. Bien, entonces, esta es lo que vamos a hacer hoy, la lámina de hoy, donde ustedes, o sea, la hoja es su hoja A3 en papel de calcar, a modo de borrador, y lo que van a tener que hacer es, fíjense que estos 6 cuadrados lo que hacen es, digamos, ustedes van a tener que representar ahí estos distintos tipos de rayado que vimos, a modo de práctica, para en las próximas láminas, cuando tengamos que hacer un objeto cortado a la mitad y dibujar cómo es por dentro, ya ustedes hayan practicado el tema de los rayados. Fíjense que siempre tienen que hacer, porque entra justo en el espacio de la hoja, siempre antes de empezar a dibujar, marco y rótulo de la hoja, para así delimitamos el espacio. Y en este caso, fíjense que hay una línea con medidas, 40, 80, 35, 80, 35, 80. Bueno, esta línea con medidas es lo que llamamos cota, que también es un elemento propio del dibujo técnico y está normado. Estas cotas están compuestas por dos extremos, que pueden ser flechas o puntos en este caso, el número de cota, que es la medida que tienen las cosas, y la línea de cota, que es la línea sobre la cual escribimos el número, y en este caso, faltaría que en este caso no se hacen las líneas de extensión, que son líneas que van desde el dibujo hasta los extremos de la línea de cota, de la medida. Lo importante acá es que ustedes se den cuenta que para ubicar estos cuadrados
Bueno, en principio tendrían que marcar del margen hacia la derecha, fíjense que acá dice 40, bueno, marca estos 40, una vertical, y a partir de ahí dibujar 40 desde acá, o si no desde acá arriba a la derecha, a 20 milímetros. Dentro, o sea, en este espacio van a tener que hacer los 6 cuadrados, que son de 80 por 80, y fíjense que tiene una separación. En el sentido horizontal de 35 milímetros y en vertical de 30. Otro detalle son los textos que hay acá, los cartelitos que dice vertical, horizontal a 45. Bueno, estos cartelitos ustedes van a tener que hacer dos líneas, la línea de base y la línea de altura, suaves, como hicimos en la lámina anterior, y dibujar con letra normada el texto. Y también dibujar con letra normada, digamos, lo que serían los números, todo. Y el rótulo también. Fíjense que, por ejemplo, en la práctica de estos rayados, fíjense cómo varía la tonalidad de grises con solo cambiar el ángulo de la escuadra. Cuando hacemos, por ejemplo, cada 30 grados, notamos el espaciado que siempre es el mismo, es cada 3 milímetros, el espaciado entre línea y línea. Y fíjense que en el cuadrado donde dice a 60 grados, el espaciado también sigue siendo 3 milímetros, pero se ve mucho más gris que el otro. Y es solamente porque cambia el ángulo. O sea, cambiando el ángulo obtenemos distintos sombreados, distintos grafismos que nos dan distintos grises. Entonces, si eso lo aplicamos en un plano, es mucho más fácil distinguir piezas o materiales. Bueno, es sencillo. Igual también subí un video de cómo empezarla. Y la última cosa importante es respetar los grosores de línea. ¿A qué me refiero? Fíjense que el recuadro y el margen y el rótulo están hechos en línea gruesa, como así también los bordes de los cuadrados, línea gruesa. En cambio, los rayados van en línea fina y las cotas en línea fina. Este cartelito que dice en clase no es necesario que lo hagan, porque es una aclaración para ustedes. Pero bueno, sí es importante que respeten esto de los espesores de línea. ¿Alguno tiene alguna duda? La línea, Sí. ¿cómo se hace? El grosor de las líneas, ustedes pueden utilizar otro tipo de lápiz. Por ejemplo, si para esto utilizan un lápiz mecánico, un portamina, estaría bueno que utilicen un lápiz de mina, por ejemplo, un 2B, y pasen con el 2B por los bordes de los cuadrados y el margen y el rótulo. Y el resto lo utilicen porque da precisión el lápiz, el portamina, sobre todo para hacer estos rayados que son muy finitos. Yo recomiendo, sí. No, termina de hablar, disculpe. No, yo lo que recomendaría es eso, que hagan si es posible, si tienen, con un lápiz mecánico, en portamina, todo el dibujo. Los que no tienen, bueno, siempre mantengan con buena punta el lápiz, los que no tienen un portamina. Y cuando terminan, pasarle un 2B a los cuadrados y al borde, al margen y al rótulo. Así es como quedaría. Profe, una consulta. El texto del rótulo y el texto que está arriba de cada cuadradito, Sí. ¿con qué altura lo hacemos? Eso pueden fijarse ustedes, pueden incluso medirlo, pero pueden usar una mayúscula creo que es de 6 o de 8. No está, digamos, especificado eso. Mientras sea mayúscula, tampoco que sea muy gigante. Ahora ustedes también empiezan o sea, en las próximas láminas van a tener que empezar ustedes a realizar con un criterio, de modo que van a tener que ir decidiendo qué es lo que quede mejor para la lámina.
Profe, Sí, tengo una duda sobre las medidas del rótulo, donde van sí, las palabras de UTN y todo eso. sí. ¿En qué medidas serían? Estoy viendo ahí, no entendía bien esa parte. ¿En las medidas del rótulo? Sí, donde tenés que poner la facultad, sistema de representación y todo eso. Bien. En este caso, fíjense que em, el rótulo que les pasamos en el teórico mide 50 por 175. En esta lámina, el rótulo que hay tiene un renglón menos, mide 40. En este rótulo háganlo de 40 porque si no les va a quedar muy apretado todo. De 40 por 175. Ah, listo. O sea, cada renglón de ese rótulo tiene 1 centímetro, en realidad es 42, porque hay 2 milímetros de separación en la mitad del rótulo. Por 175. Es un tamaño. Ok, perfecto. ¿Alguno más? O sea que este rótulo lo hacemos solo de esta lámina, 40 por 75. 40 por 175. Sí, Sí, perdón. sí. Joya. Y ¿Qué más? Ahí te lo de contestan. las hojas borrador, quería Sí, preguntar, me había olvidado. sí. Este lo hacemos en papel calco y después lo pasamos a Lisa hoja blanca. blanca. Sí. Ok, primero entregamos el calco. Claro, la idea es que, por ejemplo, ahora ustedes empiezan a hacerlo sobre el calco y nosotros nos volvemos a encontrar a eso de la una, a medida que vamos a estar en el Zoom, a medida que vayan teniendo para corregir, se van agregando ahí al Zoom, a medida que vayan apareciendo, los vamos a ir corrigiendo sobre el calco. De modo que vos cuando pases a la lámina en blanco, ya quede sin errores, esa es la idea. Perfecto. Profe, para corregir se lo enviamos al Classroom. Claro, o sea, para corregir en clase no, podemos por el Zoom, podemos compartir pantalla y lo vemos en el momento. Para ya, después que termine la clase, sí me lo mandan por Classroom, para así lo corregimos definitivamente, digamos. O sea, lo del Zoom de ahora a la 1 es por si ustedes tienen dudas o no saben cómo hacer o les generó algún problema, pero después para la corrección ya de lo que es la lámina, sí lo mandan por Zoom, por el Classroom. Lo mandan así, ponen entregar y ya lo vamos viendo. ¿Y este trabajo también tiene 15 días de entrega o se tiene que Sí, entregar hoy? todos tienen al mismo tiempo, nada más que se empiezan a superponer, porque por ejemplo hoy también podemos ver si alguno tiene una duda sobre las láminas de letras. Entonces se van a ir superponiendo, pero bueno, en este caso son trabajos simples. En las próximas láminas se van a empezar a poner un poquito más complejos y sí va a ser necesario 2 semanas para realizarlos. Sí. Exacto. Sí. Exacto. No, después entregan todo, entregan la del calco, claro, del calco así corregida como esté, o si está desprolija no importa, pero es necesario siempre que estén las dos. Sí. Bien, ¿alguna duda más? Si no tienen más dudas, cortamos acá y a la 1 nos volvemos a ver para los que necesiten corregir o tengan alguna duda. ¿Las cotas hay que dibujarlas en la hoja o lo tomamos así la medida y No, listo? tiene que quedar tal cual la foto esta, o sea, tiene que quedar con las cotas, todo tal cual, tienen que copiarlo tal cual. Con los números, con las cotas, Ok. con todo. Hola, profe. Sí, Yo tenía una preguntita. sí. Yo fui a un colegio técnico y me habían dado como un título de técnico y tuve sistemas de representación.
Ah, bueno, sí, bueno. A ver. O si podía mandarle por mail